Continuamos con nuestro seriado de los asuntos de opinión y a partir de esta noche vamos a entrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a hacer un estudio cuidadoso de Primera de Corintios, capítulo 8, y esta es nuestra primer parte. Vamos a leer el pasaje que nos concierne en esta parte de nuestra serie. Es Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 1 hasta el versículo 13. Como ya hemos avanzado bastante en estos temas de opinión, cuando abordamos el capítulo 14 de la carta a los romanos, será mucho más fácil el trayecto de la exégesis de Primera de Corintios capítulo 8. Y sin embargo, algunos detalles los vamos a abordar y vamos a esclarecer, porque no necesariamente Primera de Corintios capítulo 8 aborda la situación de la misma forma en que Pablo la abordó en Romanos capítulo 14. Son dos culturas diferentes, dos ciudades distintas, bajo parámetros o situaciones totalmente diferentes. Y sin embargo, el tema es el mismo, los asuntos de opinión. Y leamos entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Antes de entrar en materia con los textos de este maravilloso pasaje, vamos, hermanos, a mirar el trasfondo histórico y cultural de la iglesia en Corinto. Y quiero que recordemos un breve repaso de lo que hablamos acerca de los cristianos en Roma. La iglesia en Corinto tuvo diferencias significativas en sus asuntos internos con respecto a la iglesia de Roma. Como vimos en lecciones anteriores, los problemas por los asuntos de opinión entre los cristianos en Roma reposaron en el conflicto habido entre dos clases o tipos de creyentes. ¿Cuáles? Recordemos eso, los cristianos que venían del judaísmo. A esos se les llamó en Romanos 14 débiles en la fe. Y la contraposición que había eran los cristianos que venían del gentilismo o de los gentiles, a los cuales se les consideró fuertes en la fe. Los cristianos que venían del gentilismo, estos no tenían ataduras mentales o de conciencia como los cristianos que venían del judaísmo. Pablo exhortó a que ambas partes aprendieran a convivir como hermanos en la iglesia, a que se aceptaran unos a otros pese a sus diferencias y sobre todo a que se amaran unos a otros.
Explicó el apóstol Pablo allí en Romanos 14, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto, que los débiles en la fe, o sea, los cristianos judíos, esos eran los débiles en la fe, eh, atados ellos a sus nociones y creencias viejas, debían evitar hacer juicios o señalamientos contra los hermanos gentiles. Pablo enseña que si veían a un hermano gentil comer, en particular la carne de cerdo que era prohibida en la ley, si lo veían comer o si lo veían ignorar alguno de los días sagrados del judaísmo, como por ejemplo el Sabbat o el día de reposo, estos cristianos judíos débiles en la fe debían tolerar la situación, no juzgando, no condenando al hermano fuerte, al hermano gentil, y reconocer que ahora en Cristo Jesús los cristianos tenían libertad para estas cosas y que ya no estaban sujetos a la ley mosaica. El deber de los débiles era entonces fortalecerse en estos asuntos. Ellos tenían que educar ahora su conciencia a la luz del Evangelio. O, como Pablo bien enseñó en Romanos 14, se les permite, no hay ningún problema en seguir viviendo en debilidad de conciencia, o sea, conservando sus viejas creencias, pero sin juzgar a los fuertes. Cambio, por otro lado, los cristianos gentiles, que eran los que comían de todo, o los que de pronto podemos considerar fuertes en la fe, y no solamente eran, tengamos en cuenta que no solamente eran cristianos gentiles, podría haber o podría darse el caso de cristianos judíos, pero judíos que se habían despojado de sus viejos escrúpulos y que se habían fortalecido. Tal era el caso del apóstol Pablo mismo. Estos cristianos fuertes debían aprender a soportar las flaquezas de sus hermanos débiles y no agradarse a sí mismos y hacer sacrificios por amor a ellos, absteniéndose de herir sus débiles conciencias. Si realmente eran fuertes, no tendrían líos con ayudar a los niños en Cristo a crecer y a madurar. ¿Qué se les manda? Que no menosprecien a los débiles. Estas normas, mis hermanos, dadas por el apóstol inspirado, eran la voluntad de Dios para la buena convivencia en la iglesia. Ahora, conociendo este trasfondo, repasando esta cuestión, esta situación de los cristianos en Roma, hablemos también de la ciudad de Corinto y del trasfondo de los cristianos que vivían en Corinto. Esa situación vivida allí en esta iglesia en particular era diferente, mis amados hermanos, a la situación que se vivía en Roma. Aunque los principios enseñados a los romanos aplican en gran manera aquí en este pasaje de Primera de Corintios 8, por lo que nosotros podemos notar, si hemos leído toda la carta, toda la epístola a los Corintios, ¿qué podemos notar? Que los corintios no estaban sufriendo tanto el problema de los judaizantes, como sucedía, por ejemplo, en Roma o en Galacia, que verdaderamente eran hostigados por los judaizantes. Ahora, no debemos negar el hecho de que los judaizantes sí se habían esparcido por todo el mundo grecorromano y que hostigaban a la iglesia en todas partes, incluyendo la de Corinto. Pero lo que nosotros notamos en la carta es que este no era el mayor problema en Corinto. El problema en Corinto es entonces, hermanos, diferente al problema de los cristianos en Roma y de los cristianos en Galacia. Allí, en Corinto, la mala influencia venía mayormente del paganismo. He puesto en pantalla una imagen de cómo era el culto, por ejemplo, a Afrodita, donde habían danzas, borracheras, fornicación, idolatría, culto idólatra. El problema en Corinto, en esta ciudad, con la cristiandad allí, venía mayormente del paganismo. Corinto era una ciudad muy libertina y pagana.
Su cultura era de borrachera, de fornicación y todo acompañado de idolatría. Pongo en pantalla una imagen de la adoración a Dionisio, que era el dios de la alegría y del vino. Así que imagínense ustedes qué tipo de fiestas se podrían o de rituales se podrían llevar a cabo en un culto a Dionisio. En esta ciudad de Corinto, en la iglesia allí, los débiles en la fe eran mayormente hermanos que venían de ese entorno pagano. Pablo les escribe para ayudarles a convivir en la iglesia y a vivir en medio de esa cultura y sabiendo tratar unos con otros sus diferencias de opinión sobre ciertos asuntos en particular. Y como veremos en este capítulo, con relación a la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Era común en Corinto, y entendamos este trasfondo cultural, mis hermanos. En Corinto era muy común que, por ejemplo, y leyendo esto de datos históricos, en un cumpleaños de alguien, el cumpleañero adorara a un dios pagano en especial. Había múltiples dioses. Miremos Hechos 17, como era el caso cuando Pablo llegó a Tesalónica. Había dioses para todos, hasta para el dios no conocido tenían una estatua, un ídolo. Entonces, alguien que cumplía años adoraba, ese día se lo dedicaba a un dios pagano en particular, el de su preferencia. Y los familiares, era común que los familiares de esa persona que cumplía años y amigos de él acompañaran a esa persona a un templo para dedicarse a ese dios que él adoraba. Era común que practicaran las borracheras, cultos idólatras, fornicación, adoración a esos dioses falsos. O sea, hermanos, era un espectáculo bochornoso, era total perdición en el pecado y en el libertinaje. Esa era la cultura de la ciudad, de la sociedad corintiana. Y ni qué decir cuando llegaban los días especiales de Corinto, las fechas especiales de esa ciudad. Por ejemplo, en marzo, los corintianos adoraban al dios Dionisio, que era el dios del vino, del teatro y de la diversión. ¿En qué consistían los actos de adoración a este dios? Bueno, ahí pongo una imagen en pantalla. Hacían competencias por beber vino. El que más bebiera vino era el mejor adorador de esta deidad pagana, Dionisio. Las competencias de ellos eran, imagínense cómo terminaban esas competencias, terminaban borrachos, por supuesto, y luego procedían a llevar a cabo rituales de adoración donde había fornicación de por medio. O qué decir del culto a Afrodita. Espero que recuerden, mis amados hermanos, insto y animo a todos los que me oyen a que miren nuestro canal de YouTube, la serie que di sobre el velo y el cabello. Y discutimos bastante cómo era esa cultura corintiana. Bueno, en el culto a Afrodita servían aquellas mujeres llamadas las sacerdotisas etairas. O sea, eran prostitutas sagradas. Se dedicaban en el templo de Afrodita a hacer celebraciones en honor a esta deidad y eran bastante libertinas, reflejando la conexión de Afrodita, porque Afrodita era la diosa del amor y de la sexualidad, y allí en el templo de Afrodita era donde se ejercía el sacerdocio con prostitución sagrada. Así era el asunto en Corinto. Tal era la condición moral de esta ciudad en los tiempos del apóstol Pablo. Este hecho significativo del entorno cultural de Corinto nos va a ser muy útil a nosotros, mis hermanos, porque será mucho más apropiado esta situación para nosotros por ser un caso que encaja más con la actualidad que vivimos en nuestro país, en nuestra cultura. Hermanos,
Nosotros no estamos rodeados de judaizantes que nos critiquen nuestras libertades. Eso no nos sucede a nosotros, por lo menos en la iglesia en San Antonio, ese no es nuestro caso. Pero sí estamos en un entorno bien mundano, más dado a la perdición y al mismo tiempo estamos rodeados por un sector religioso que es muy legalista. O sea, por un lado, por el lado mundano, pagano, tenemos mucha perdición en nuestro país y en la sociedad en que vivimos. Y por el lado religioso, tenemos mucho legalismo y fanatismo religioso. Esas son las dos cosas que nos rodean a nosotros como cristianos para nuestra formación en la palabra de Dios y en la verdad de Cristo. Estamos en un entorno muy sectario, donde la enseñanza de las sectas y denominaciones cristianas son bien rigurosas. Es que las iglesias hoy día incluso no saben diferenciar las normas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. Muchas iglesias hoy día guardan preceptos del Antiguo Testamento y creen que están vigentes. Y por eso el legalismo de muchas iglesias hoy día. Sobre todo, impera el fanatismo. El celo sin ciencia predomina mucho. Y muchos hermanos pueden estar en estas condiciones de debilidad de conciencia y tenerla educada, esa conciencia, acorde o a su vieja religión o a la filosofía mundana actual, porque también impera una filosofía, qué decir del movimiento LGTB, donde las cosas son como a la persona le parezca. Y es muy común hoy día que le prediquemos a alguien el evangelio y si le decimos que fornicar es pecado, que mentir es pecado, empiecen con sus opiniones diciendo, pero a mí no me parece, yo creo que uno tiene libertad de hacer cosas, no me gusta tu iglesia, no me gusta creer en ese Dios que nos limita. Así son las cosas hoy día cuando le predicamos a las personas de afuera, porque no solamente tenemos que lidiar con el problema del sectarismo y error religioso, sino también con el problema de la filosofía mundana. Entonces, mis hermanos, los problemas en la iglesia actualmente pueden surgir porque estos dos entornos de individuos se están encontrando dentro de la iglesia del Señor una vez ellos se convierten a Cristo. Y ahí es donde la convivencia entre hermanos empieza a ver afectada. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que se convierten dos personas. Y ahí lo voy a ilustrar en pantalla. El primer personaje que se convierte al Señor es un expentecostal bien radical. Supongamos eso. Se bautizó, pero venía de esta denominación, una secta bien rigurosa y legalista, como ustedes conocerán. Para estos grupos, por ejemplo, que yo me hubiese visto el partido de la selección Colombia ahorita, es pecado. Tener televisión es pecado, maquillarse es pecado. Y muchas otras cosas que ellos llaman pecado, maldad. Pero viene el otro individuo que se convierte y entra a la iglesia del Señor. Supongamos que es un católico, pero que no es devoto a su religión, o un evangélico, pero no consagrado a su grupo. Supongamos, es una suposición. O sea, hablamos del típico colombiano que asiste a misa o a su iglesia una vez al año, o de vez en cuando busca de Dios, pero el resto de su vida anda como le parece. Tiene una familia que está habituada a un estilo de vida que en Colombia se ve moralmente bueno, normal. O sea, hace fiestas. Este es la persona que en diciembre arma luces y hace comidas. Las mujeres se maquillan, usan pantalón, todos escuchan música secular, brindan y beben en sus fiestas, bailan, etcétera. El típico colombiano que nosotros conocemos. El pentecostal radical no hace nada de lo que hace el otro. Y de paso, cree y juzga que todas las cosas que hace este personaje están mal, son acciones malas, pecaminosas. Y ver estos cristianos convertidos de esta rama religiosa,
ver a cristianos en esas prácticas les resultan un escándalo enorme. Entonces, la tarea de educar a un grupo así de mixto, imagínense en una iglesia mixta en este nivel, eso es un gran reto para un predicador que quiera conducir a ese rebaño hacia la verdadera enseñanza de Dios y conducta cristiana. Va a ser un reto. Pero hermanos, aquí no termina el problema. Presten atención y miren la pantalla. Sumémosle el problema de que actualmente en las iglesias de Cristo tenemos predicadores no preparados lo suficiente para abordar estos temas. Muchos hermanos son predicadores que no se han preparado adecuadamente en el conocimiento de la Biblia. No la estudian con disciplina, no conocen de trasfondos culturales, ni de traducciones de la Biblia, ni de lenguaje simbólico, sino que simplemente han leído una traducción particular de la Biblia, la Reina Valera de 1960, y leen solamente esa traducción por años y años y sacan sus propias conclusiones conforme a su parecer, sin bases ni fundamentos hermenéuticos. Sumémosle que muchos de estos son, y esto ellos sin reconocerlo y sin ser conscientes algunos, son débiles también en la fe, o sea, tienen su conciencia sometida a escrúpulos religiosos de las denominaciones, son expositores que están sometidos en sus conciencias a creencias que esos grupos denominacionales en el pasado les transmitieron y no se han dado cuenta de eso. El pentecostalismo y sectarismo y movimiento evangélico actual se ha permeado en las iglesias de Cristo, lastimosamente. Un ejemplo, hay muchos hermanos que enseñan hoy día, y lo he escuchado de expositores, que observar la ley de Moisés es malo en todo sentido. Dicen, en todo aspecto y bajo toda circunstancia es pecado guardar la ley. Muchos no han entendido que el pecado de guardar la ley, según la enseñanza del Nuevo Testamento, consistió en guardarla con propósitos de salvación y justificación, como lo hicieron los judaizantes en Hechos capítulo 15. En Hechos 15, miren el problema de guardar la ley, cuál era verdaderamente. Dice, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué era lo que les enseñaban? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No podéis ser salvos. ¿Cuál era el problema verdadero de guardar la ley? No era guardarla por guardarla, no. Era guardarla con la mentalidad y el propósito de alcanzar la salvación por la obediencia perfecta a la ley. Y el verso 15 dice que estos insistían. Verso 5, perdón. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, cuando dicen es necesario, están diciendo es requisito, es obligatorio, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y para qué la guardaban? Para ser salvos, para ser justificados por la ley. Muchos predicadores hoy día no han comprendido que lo que Pablo condenó fue a los que querían imponer la ley como camino de salvación y justificación para con Dios. Y enseñan que guardar la ley bajo cualquier circunstancia y contexto es absolutamente pecado. Esa enseñanza es errónea. Porque es que el problema de los judaizantes del primer siglo era que al querer ser salvos guardando la ley, estaban menospreciando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Es como decir, si alguna persona podía guardar la ley perfectamente y cumplirla y ser salvo así, pues entonces ¿para qué Cristo moría? Y así despreciaban el sacrificio de Cristo, yéndose por las obras de la ley. Ese era el problema que reposaba en aquella época, pero no se condena la observancia de la ley, por ejemplo, desde un punto de vista cultural o como tradición. Ahí no había ningún lío. Si alguno todavía tiene dudas, recuerde la lección que dimos sobre Romanos 14. ¿Qué vimos allí? ¿Qué fue lo que aprendimos?
Preguntémonos, ¿qué fue lo que le enseñó Pablo a los cristianos judíos en Roma? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Se acuerdan? Les dijo, si quieren hacer caso de los días o si quieren hacer caso de las comidas que eran por la ley, que no hay problema, que lo pueden hacer. Y el que no hacía caso de eso, pues no había problema tampoco. O sea, no hay lío con guardar la ley desde una perspectiva cultural. El problema era guardarla con el propósito de ser salvos mediante la ley. Actualmente muchos hermanos y predicadores no se han ni enterado de lo que enseña Hechos capítulo 21. Y ahí lo voy a poner del 21 al 24, de que los cristianos que vivían en Judea, los miembros de la iglesia en Jerusalén, ellos todavía observaban las costumbres de la ley y guardaban la ley y no por eso caían de la gracia. Muchos no se han percatado que incluso a Pablo le tocó purificarse en el templo conforme a la ley, que hizo voto conforme a la ley, que se rapó la cabeza conforme a la ley, que estuvo en Pentecostés por amor a esa ley y que pagó los impuestos del templo, todo conforme a la ley de Moisés, para mostrarle a sus compatriotas que él respetaba la ley. Eso lo dice aquí, verso 21. Mira de lo que le juzgaban, ¿quiénes? Los cristianos en Jerusalén. Ya eran cristianos. Es más, eran cristianos que no los guiaba cualquier persona. Eran la iglesia que era guiada por los 12 apóstoles. Ellos eran los maestros de esta iglesia. Pero se les ha informado en cuanto a ti, le dicen a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni que observen las costumbres. ¿Qué le piden? ¿Qué hay pues? La multitud se va a reunir de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y observen, estos 4 hombres que tenían obligación por la ley de Moisés de cumplir voto eran cristianos, porque Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué les piden? Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú, Pablo, tú también andas ordenadamente, ¿cómo? Guardando la ley de Moisés. Obviamente Pablo no guardó la ley de Moisés buscando su salvación, porque entonces él se hubiese contradicho. Esa carta que escribió a los Gálatas sería una total contradicción, que Pablo fuera un hipócrita y que prohibiera a los Gálatas guardar la ley y ahora él mismo la guardara. Eso sería una conducta hipócrita. Pablo no guardó la ley buscando su salvación. Él ya sabía que en Cristo Jesús era salvo. Él enseñaba que solamente por la fe y por la gracia era que los hombres iban a ser justificados y que por las obras de la ley nadie alcanzaría la salvación. Cuando en Gálatas 2:16 se dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, este texto que a menudo muchos suelen citar, y yo en el pasado lo citaba sin conocerlo también, lo suelen citar para decir que cualquier observancia de la ley en absoluto está mal. Pero aquí lo que está diciendo es que el hombre no es justificado, o sea, si la ley se toma para justificación, ahí es donde se emplea mal, porque los hombres son justificados es por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo y observen el propósito, ahí está la expresión de propósito, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie se va a salvar. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. ¿Qué es lo que condena Pablo en Gálatas 2:16? No el que se guarde la ley por guardarla como por tradición, porque él mismo lo hizo cuando fue a Jerusalén y todos los cristianos en Jerusalén la guardaban. Él no está condenando el observar cualquier mandamiento, no, él no está condenando eso. Él está condenando o señalando que el error reposa es en obedecer la ley para ser justificados, para ser salvos mediante la ley.
Eso lo reitera en Gálatas capítulo 5. Él enseña allí que el que guardara la ley con fines de salvación, ese se iba a desligar de Cristo y ese era el que se iba a perder. Ahí dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4. De Cristo os desligasteis, pero ¿quiénes? No los que guardan la ley como los judíos en Jerusalén o como Pablo mismo cuando iba a Jerusalén. No, no, no. Sino, ahí lo dice. Los que, ¿qué? Por la ley os justificáis. Es con ese propósito que se peca, se falla y se cae de la gracia, cuando se guarda para ser justificados. Ahí es donde dice, de la gracia habéis caído. Si nos queda duda de esto, de lo que les digo, animo también a todos mis hermanos que miren en nuestro canal de YouTube el seriado de Gálatas. Allí lo expliqué con claridad. Pero para dar un repaso a esto y un refuerzo, miremos otra traducción de la Biblia. Vamos a ver ese Gálatas 5 del 2 al 4, pero en esta versión, la nueva traducción viviente. Mire cómo se traduce aquí y se enfatiza correctamente la idea. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley, porque es que para ser salvo bajo la ley no era solamente guardando un mandamiento, se tenían que guardar todos los mandamientos de manera perfecta y ahí sí la persona podría alcanzar la salvación, pero no hubo justo ni uno que la cumpliera perfectamente. Y esa es la idea que se transmite acá y que creo que ha sido un texto muy mal usado por nosotros los cristianos también. En muchas ocasiones yo lo cité, yo personalmente lo citaba sin entenderlo realmente en su trasfondo. Y el verso 4 en esta versión dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos, he ahí el problema, querían hacerse salvos, justos ante Dios por cumplir la ley. Ahí es donde han quedado separados de Cristo, desligados, han caído de la gracia. Es ahí el problema, pero no cuando, por ejemplo, los judíos y sobre todo los judíos que vivían en Israel, que guardaban la ley porque es que era la ley de la nación. No solamente era una ley religiosa, sino que era la ley de todo un país y el que viajara a ese país tenía que respetar esas leyes, como cuando nosotros viajamos a cualquier país y debemos respetar esas leyes. Entonces los cristianos que vivían en Jerusalén, pues tenían que guardar esa ley. Cuando Pablo viajó a Jerusalén, tuvo que guardarla. Ahora, no la guardó para ser salvo, sino que la guardó por ser la tradición de su nación. Pablo guardó la ley después de ser cristiano, porque la ley era la costumbre y tradición de la nación judía, y cuando viajaba a Jerusalén tenía que guardarla. Este dato, mis hermanos, esto que les estoy diciendo, cuando se le comparte a un hermano que no ha estudiado, así sea predicador, pero si no ha estudiado adecuadamente este asunto y ese hermano es uno que por años y años ha repetido como loro que guardar la ley es pecado bajo toda circunstancia, este dato es muy fuerte e impactante para la mente de él. Incluso predicadores que han pregonado por años que la ley es pecado en todo sentido, en lo absoluto. Cuando oyen esto que digo, se ofuscan, se erizan, me imagino. Y van a decir que este servidor es un falso maestro, que es una falsa doctrina y que eso es herejía. No, es la enseñanza de las escrituras. Es lo que el Nuevo Testamento muestra, pero se puede entender solo cuando estudiamos el marco cultural e histórico que envolvía a aquellos creyentes. Esa es la realidad. Entonces tenemos serios líos, ¿no? Por un lado nos llegan a la iglesia hermanos que vienen de viejas religiones bien legalistas. Por otro lado, nos llegan a la iglesia hermanos que vienen de un mundo de pecado terrible y a convivir estos dos. Y súmele a ser guiados por un predicador que también es niño en Cristo, que no ha crecido y no ha entendido los asuntos de opinión.
serio lío en el que estamos, ¿no? Pero vamos a dar la lucha nosotros y vamos a hacer todo lo mejor posible de nuestra parte para servir a Cristo conforme a su voluntad. El capítulo 8 de la carta a los Corintios, de la primera carta, nos va a ser, hermanos, de mucha utilidad para sustraer principios espirituales para nosotros los cristianos del siglo XXI. La situación de Corinto se ajusta mucho a las condiciones y entorno cultural que nos rodea a nosotros hoy día. Por eso, en la medida que vayamos interpretando línea por línea el capítulo 8 y luego el capítulo 10, vamos a ir aprendiendo a cómo actuar en medio de las diferencias de opinión que nos envuelven a nosotros actualmente. Como sé que esta enseñanza que doy, a algunos la pueden llegar a tomar como si fuera una expresión o actitud libertina de mi parte, lo cual jamás en mi mente y en mi corazón hay, porque yo siempre he querido agradar a Dios en todo y también practico la santidad y me quiero apartar siempre del pecado, no quiero practicarlo, no quiero ofender a mi Señor. Pero como uno da estas enseñanzas y creen que es que uno es libertino y así lo acusan a uno, quiero hablar acerca de que Pablo, pese a enseñar correctamente los asuntos de opinión, fue contundente contra el pecado. Hablemos de esto, la contundencia de Pablo contra el pecado. Y vuelvo y enfatizo esta aclaración. Pablo fue contundente contra toda práctica que los corintios hicieran y que verdaderamente fuera pecaminosa. A pesar que Pablo les enseñó que podían comer carnes que antes habían sido sacrificadas a los ídolos, y a pesar de que Pablo les dijo que incluso si un incrédulo los invitaba a comer, podían ir. Cuando se trató de asuntos de verdad pecaminosos que no eran de opinión, Pablo no dudó en reprender a la iglesia entera. En Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 12 al 20, Pablo los reprende por esas prácticas de fornicación que se hacían en los actos idólatras de los que les hablé ahorita. En Corinto, recuerdo esto, en Corinto existía la adoración a diferentes ídolos, pero el culto a Afrodita en particular tenía la peculiaridad de que su adoración consistía en fornicar. ¿Por qué? Porque Afrodita era la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo y la diosa de la belleza. Entonces imagínense en un ritual para ella cómo sería. Los templos de Afrodita tenían sacerdotes homosexuales y sacerdotisas que se dedicaban a fornicar con los adoradores de Afrodita. Estas sacerdotisas se caracterizaban por raparse su cabeza o una parte de ella para mostrar que eran sacerdotisas de Afrodita. Y ese es el punto sobre el raparse la cabeza que Pablo abordó en Primera de Corintios 11. Pablo jamás enseñó que esa práctica de ir a fornicar en esos cultos fuera asunto de opinión, ni la suavizó. Él no dijo que esa cultura era aceptable, sino que trató el asunto como lo que es. Era pecado y los corintios se tenían que apartar de esa fornicación. Es más, en ese mismo pasaje, él comienza diciendo en el verso 12, miren corintios, todas las cosas son lícitas, no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Esto con referencia a los asuntos que sí son de opinión. Y aclara que los asuntos de la comida son de opinión, pero luego separa esos temas de lo que verdaderamente era pecado. Observen el verso 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Ahora, estos asuntos de las viandas no eran pecado, eran asunto de opinión, pero miren el énfasis, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Notan ustedes la contundencia de Pablo contra el pecado? Mientras algunas cosas él reconoce que son asuntos de opinión, la fornicación no la pasó por alto.
Y dice el verso 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En particular, Pablo tenía en mente era a estas mujeres sacerdotisas, prostitutas sagradas. Les dice, de ningún modo, eso sí no se puede practicar, eso sí es pecado. Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Ahora, el que se une al Señor es un espíritu con él. Y miren lo que les pide, huyan de la fornicación. Y no trata esto como asunto de opinión. Miren cómo lo llama, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y les reclama diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, cuando Pablo habló de asuntos que de verdad eran pecaminosos, fue contundente contra el pecado. Él no trató eso de manera suave. En el capítulo 5 incluso reprendió a toda la iglesia porque estaban tolerando a un hombre fornicario. Y les dice, ustedes están envanecidos, debieran haber sacado ese inicuo ya de la iglesia. O sea, Pablo era contundente contra el pecado. Y mis hermanos, eso es lo que yo, queriendo imitar a Pablo, voy a hacer también en estas lecciones. A lo que es pecado le voy a llamar pecado y no vamos a suavizar nada. Pero a lo que sea opinión, yo pecaría si a lo que es opinión lo volviera dogma. Pecaría por hereje, pecaría por falso maestro. Esos sí son los falsos maestros, los que toman una opinión y la elevan al nivel del dogma. Y esta clase ya la vimos en una lección anterior. Por supuesto, en esta etapa de nuestro estudio vamos a hacer todos lo mismo que Pablo. Lo que sea pecado delante de Dios en las Escrituras, vamos a catalogarlo como tal, como pecado. Y no habrá justificación alguna si se suavizara, no. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser santos y no podemos practicar el pecado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Requisito o obligación nuestra practicar la santidad, el apartarnos de las tinieblas y del pecado, porque si no lo hacemos, no vamos a ver al Señor en su gloria. No vamos a ser salvos si no somos santos. Ahora, en aquello que Pablo hubiese catalogado como asunto de opinión, ¿y qué es el tema que vamos a estudiar en el capítulo 8? Nosotros estamos en el deber de reconocer que los asuntos de opinión no pueden calificarse como pecado. Si a mucho podemos decir que en algunas circunstancias no conviene, pero no podemos decir que son asuntos de pecado. Ahora, si Dios ha dado libertad a los creyentes de hacer o de practicar ciertas cosas que no entran en la lista de pecados, no podemos restringir a los hermanos de sus libertades con sofismas y argumentaciones sutiles y engañosas, buscando convertir lo permitido en prohibido, porque entonces los pecadores seríamos nosotros. Los cristianos en Corinto se vieron envueltos en una controversia especial en su momento, en su época, y fue que a pesar de que se les enseñó que los cultos idólatras paganos, esos cultos eran pecado, y se les enseñó que la fornicación es pecado, ellos no sabían, la duda que tenían los cristianos en Corinto era con el asunto de las comidas que después de dichos cultos se repartía. Esa era la duda. Bueno, ellos se preguntaban, si un culto a Afrodita es pecado, y si fornicar bajo esa religión pagana era pecado, lo entendemos, nos apartamos, pero cuando me ofrecen comida, terminado esos cultos idólatras, ¿puedo comerla? Esa era la pregunta de los corintios, allá en su momento. Y a ellos les quedaban la duda
de que incluso si les llegaba a invitar un pagano, un incrédulo, a comer, o si la carne que antes había sido sacrificada a los ídolos era mala o permitida, ellos no sabían y le preguntaron a Pablo. A los corintios les había quedado la duda de si podían o no hacer estas cosas. Por eso le hicieron la pregunta al apóstol Pablo y él respondió con la carta a los corintios. Aquí vamos a entender este trasfondo de la carta. Debemos reconocer algo, mis hermanos. La primer epístola a los Corintios en realidad es una carta de respuestas a las preguntas que los corintios le habían hecho a Pablo. Mírenlo aquí. Primera de Corintios 7:1. Miren lo que dice, cómo empieza el capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué inferimos de aquí? Pues que Pablo les toca el tema del matrimonio. ¿Por qué? Pues porque los corintios le habían hecho la pregunta. Y esta carta es una respuesta de Pablo a las preguntas de los corintios. Ahora, el tema de los sacrificados a los ídolos y de las carnes era una respuesta también. Miren el capítulo 8, verso 1, ahí lo pongo. Noten la frase clave. En cuanto a. ¿Qué significa esa frase? En cuanto a. Pues que Pablo está respondiendo preguntas que los corintios le habían hecho. Aquí les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya los corintios tenían claridad de que la fornicación era mala, de que la idolatría era pecado, pero ellos no sabían era si esa comida se podía consumir o no. Entonces Pablo, ellos qué hicieron, le preguntan a Pablo y Pablo aquí está respondiendo, está contestando. Miremos ese capítulo 8, verso 1, en esta traducción, la nueva traducción viviente. Mírenlo como dice. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Interesante, ¿no? O sea, Pablo está contestando las preguntas que los corintios le habían hecho. Y esa es la naturaleza de la primer carta a los corintios. Lo que podemos ver en la carta a nivel general, mis hermanos, es que cuando Pablo abordó asuntos que eran verdaderamente pecado, no dudó en reprender y exhortar a no pecar. Pero en las cosas que fueron meramente de opinión, tampoco dudó en aclararlas y ser flexible. Por ejemplo, Pablo enseñó que si un incrédulo iba y adoraba a un ídolo, le ofrecía un becerro, por ejemplo, al ídolo, y le sobraba carne después, y luego este incrédulo llegaba y invitaba a un cristiano a comer, ¿qué enseñó Pablo? Pues no hay problema si el cristiano aceptaba la invitación y comía con él. Leámoslo, 1 Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga, de todo lo que se os ponga delante, coman. Ahora, un detalle, tengan cuidado con los débiles. Se les dice, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y por supuesto, la conciencia de la que se habla aquí no es la del fuerte, sino la conciencia del hermano débil. Incluso, Pablo, es más, esto que voy a decir para muchos es escandaloso, pero yo los animo a ustedes. Miren si el texto no lo dice. Miren si me lo estoy inventando o si el texto lo dice. Porque es que aquí algunos dirán, bueno, ya ha acabado el culto idólatra y desde que Pablo no esté metido por allá en un templo de esos, no hay lío. Que le ofrezcan la carne podía comer. Bueno, y si un cristiano se fuera y pasara por un templo de estos, un templo pagano, y caminando cerca de ese templo le ofrecieran comida, y el cristiano entrara y comiera, pero no adora, no participa de la idolatría ni de la fornicación, sino que simplemente le ofrecen comida en ese lugar donde se adoran esos ídolos. Alguno dirá, y hoy día muchos enseñan, no, ahí sí no se debe meter porque con solo entrar peca. Bueno, Pablo dice que no. Hermano Germán, ¿qué está enseñando usted? ¿Cómo así que si se mete no peca? Bueno, lo dice la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 8 del 9 al 10. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento
Y miren lo que dice aquí. ¿En dónde? Sentado a la mesa en un lugar de ídolos. ¿Qué es eso de en un lugar de ídolos? Pues en un templo pagano, metido allá comiendo. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pablo está diciendo que si el cristiano llegaba a pasar caminando cerca de un templo y lo llamaban los incrédulos, venga, coma con nosotros, le vamos a dar carne. Y entraba allá en ese templo y comía, no pecaba. Ahora, lo que tenía que tener cuidado era de no serle tropiezo a los débiles. Eso sí se está enfatizando en este texto. Bueno, si dudan de esta frase, en un lugar de ídolos, miremoslo en otra traducción, Primera de Corintios 8 del 9 al 10, pero en esta versión, la nueva versión internacional. Miren cómo vierte el texto acá. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, y miren cómo dice, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? ¿Cuál es el pecado de este cristiano acá? El pecado no es que coma, ni que esté en el templo de un ídolo. Ahora, donde participara de la idolatría, por supuesto, Pablo es claro y dice que la idolatría es pecado. O donde fornicara ya en estos rituales, claro, eso sí era pecado y eso no lo podía hacer, pero tenía libertad incluso hasta de comer en el templo de un ídolo. Ahora, ¿cuál era, de qué era lo que se debía cuidar este cristiano fuerte que tenía conocimiento? Ahí lo dice, lo voy a resaltar, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que eres el fuerte, que tienes conocimiento, te ve metido allá, tú le afectas su conciencia y pecas, cuídate de eso, no lo hagas. Mejor absténgase por amor al hermano débil. Aunque tenga la libertad, no lo haga. Es la enseñanza de Pablo. Lo que podemos ver en la carta a nivel general es que cuando Pablo abordó asuntos que eran verdaderamente pecaminosos, él no dudó en reprenderlos, pero lo que era opinión, él defendió la libertad. Yo sé que estos datos que doy, para la mente que está educada bajo una religión doctrinal bien radical, le suena fuerte, escandaloso, controversial, no lo verá como muy santo, pero yo quiero que considere algo. Esa persona debe considerar que no estoy enseñando mi punto de vista sobre el asunto, sino que estoy resaltando lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios. Es que lo dice ahí. No soy yo quien dice que está bien comer con los incrédulos, aunque ellos sean idólatras, sino que es Pablo el que lo está diciendo y lo dice inspirado por el Espíritu de Dios. Así que, si esto a alguno de ustedes le suena escandaloso o incorrecto, deberían reconsiderar y evaluar sus creencias, porque estos principios que estoy transmitiendo fueron los que transmitió Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios en la carta. El tema de los asuntos de opinión, los cristianos en este tema debemos estar abiertos de mente a reajustar nuestra brújula espiritual, a corregir la vara con que medimos estas cosas, ya que muchos pueden creer que han medido y juzgado bien las cosas, pero las escrituras son nuestra guía y si ellas nos indican que nuestros pensamientos y conciencia están mal educados, lo más sensato es reeducar nuestra conciencia y no imponer nuestras opiniones sobre los demás. En nuestra próxima lección entraremos en materia de interpretación del capítulo 8 de la carta a los Corintios. Hemos dado la introducción a este capítulo y espero que sigamos desarrollando este estudio minucioso, versículo por versículo, del capítulo 8 de esta maravillosa carta que trata también sobre los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les continúe bendiciendo.